Bien, pues hoy tenemos sobre la mesa una pila de apuntes de un curso de programación. Y la misión es muy clara. Construir un programa sencillo, pero totalmente funcional. Una herramienta que calcule el precio final de una compra, con su IVA y todo. Y para hacerlo, vamos a sumergirnos en los fundamentos de Python. Me gusta ese enfoque. No se trata solo de aprender comandos, sino de entender cómo construir algo, y los documentos que tenemos son interesantes, porque no presentan Python como un simple martillo, sino como una herramienta con su propia filosofía. De hecho, antes de escribir una sola línea de código, creo que es crucial entender esa filosofía. Sí, lo mencionan de pasada, el Zen de Python. Es una especie de manifiesto que prioriza la simplicidad y la claridad. Me intriga, si vamos a construir nuestro programa a lo Python, ¿qué significa eso en la práctica? O sea, ¿qué lo hace tan diferente de otros lenguajes? Pues se apoya en varias ideas clave. La primera es que es un lenguaje de alto nivel. Esto significa que el código está diseñado para ser leído por humanos, no por máquinas. Escribes con palabras como print o if. La idea es que la lógica del programa sea evidente sin necesidad de un manual. Entendido. Optimizado para la cabeza de una persona. El segundo punto es que es interpretado. A diferencia de otros lenguajes que te obligan a pasar por un proceso de compilación, o sea, traducir todo el programa de una vez, Python lo hace sobre la marcha, línea por línea. Exacto. Y el beneficio práctico es la inmediatez. Puedes escribir un pequeño fragmento de código, ejecutarlo al instante y ver qué pasa. Para aprender y para encontrar errores, esa agilidad es oro. Vale, hasta aquí todo suena a hacerle la vida más fácil al programador. Pero la tercera característica que mencionan, el tipado dinámico, suena un poco más abstracta. ¿Qué significa que Python deduzca el tipo de dato? Significa que no tienes que ser explícito. Si escribes edad igual a 30, Python ve el 30 y dice, esto es un número entero. No tienes que declararlo previamente. Simplemente usas la variable. Eso suena muy cómodo, pero ¿cuál es la trampa? ¿No puede llevar a problemas si Python adivina mal o si comete un error y le asigna un tipo de dato que no esperaba? Esa es la pregunta clave y el eterno debate. La filosofía de Python aquí es somos todos adultos responsables. Te da la flexibilidad asumiendo que sabes lo que haces. El riesgo existe, claro. Si esperas un número y recibes un texto por error, el programa fallará, pero lo hará en el momento del cálculo, no antes. Es un trueque. Ganas en velocidad de desarrollo a cambio de una menor rigidez inicial. De acuerdo, un pacto de confianza entre el lenguaje y quien lo escribe. Y esto nos lleva a la cuarta característica que, según los apuntes, es la más controvertida y definitoria de Python, su sintaxis y legibilidad. Absolutamente. Y todo se reduce a una cosa: los espacios en blanco, la sangría. Donde otros lenguajes usan llaves o palabras clave para agrupar bloques de código, Python te obliga a usar el sangrado. No es una sugerencia, es una regla de la gramática del lenguaje. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que si mi código parece desordenado, si los espacios no están donde deben, simplemente no funciona? En otros ámbitos el formato es una elección personal. ¿Por qué Python es tan autoritario con esto? Porque aquí es donde el Zen de Python se manifiesta con más fuerza. Hay una máxima que dice: la legibilidad cuenta. La comunidad de Python llegó a la conclusión de que el código se lee muchísimas más veces de las que se escribe. Por tanto, optimizaron el lenguaje para la persona que tiene que leer y entender tu código meses después, que podrías ser tú mismo. Al forzar una estructura visual limpia, se asegura de que la estructura lógica del programa sea siempre evidente. Vale, ahora lo entiendo mejor. No es una restricción arbitraria, es una decisión de diseño con un objetivo muy claro: la claridad por encima de la libertad de formato. Es una postura bastante radical. Lo es, y es una de las principales razones por las que la gente o lo ama o lo odia al principio. Pero en equipos grandes y proyectos a largo plazo, esta regla impuesta suele agradecerse. De acuerdo. Ya tenemos la filosofía. Para construir nuestro calculador de precios necesitamos pensar como Python, con claridad y de forma legible. Ahora necesitamos un plano. Los apuntes hablan de un patrón universal de 3 pasos: entrada, procesamiento y salida. El modelo IPO. Es el esqueleto de casi cualquier programa. Primero, la entrada. Reunir los ingredientes. ¿Qué datos necesitamos? Para nuestro calculador será el nombre del producto,
su precio, la cantidad. Luego, el procesamiento, la receta en sí. Aquí es donde hacemos los cálculos, el subtotal, el IVA, el total. Y finalmente, la salida, servir el plato, mostrar los resultados de forma clara en la pantalla. Me gusta la analogía. Y para manejar esos ingredientes, los datos, necesitamos algo donde guardarlos. Los apuntes usan la metáfora de cajas etiquetadas, o contenedores, lo que en programación se llama variables. Es una buena metáfora, sí. Cuando escribes precio igual a 9,99, estás creando una caja en la memoria del ordenador, le pones la etiqueta precio y metes dentro el número 9,99. Y supongo que no puedo etiquetar esas cajas de cualquier manera. Imagino que hay una especie de protocolo para nombrarlas y que el código no parezca un caos. Los apuntes mencionan algo llamado PEP8. Exacto. Y volvemos al Zen de Python. PEP8 es la guía de estilo oficial. No son reglas que hagan que el programa funcione o no, sino un acuerdo de la comunidad para que todo el código en Python tenga un aspecto familiar y sea fácil de leer, sin importar quién lo haya escrito. Es pura cortesía profesional. ¿Y cuál es la norma principal para las variables de nuestro programa? La convención es usar snake case. Esto es, todo en minúsculas y las palabras separadas por un guión bajo. Así que no escribiríamos precio unitario, sino precio unitario. Para valores que no deberían cambiar, como el IVA, la convención es distinta. Las constantes, ¿verdad? Sí. Para ellas se usan mayúsculas como tasa IVA igual a 0,21. Cuando otro programador ve ese nombre en mayúsculas, es una señal visual inmediata que le dice, ojo, este es un valor fundamental del programa, no lo modifiques. Bien, tenemos nuestras cajas con etiquetas legibles. ¿Qué tipo de cosas podemos guardar dentro? Pues hay varios tipos de ingredientes. Los básicos son los números, enteros, int, y con decimales, float. Luego está el texto, que se llama cadena o str, y un tipo muy importante en lógica, el booleano, bool, que solo puede ser verdadero o falso, true o false. Pero luego podemos agruparlos. Las colecciones. Aquí mencionan listas, tuplas y diccionarios. Las listas son las más comunes. Son colecciones ordenadas y flexibles. Puedes añadir, quitar, cambiar elementos. Se escriben entre corchetes. Lista de la compra igual manzanas, leche. Las tuplas son como listas pero grabadas en piedra. Son inmutables. Una vez creadas, no se pueden modificar. Y los diccionarios funcionan con pares de clave-valor. Como una agenda de contactos, no buscas por posición, sino por una clave única. Como contacto igual, nombre, Leo, teléfono, 555-123-4. Has mencionado una palabra que los apuntes recalcan como absolutamente crucial, inmutable. La diferencia entre mutable e inmutable. A nivel práctico, ¿por qué es tan importante entender esto? ¿Dónde está el peligro? Y difíciles de depurar en Python. Este es el asesino silencioso de muchos programas. Un objeto inmutable, como un texto o una tupla, no puede ser alterado. Si intentas cambiarlo, Python en realidad crea un objeto nuevo en memoria y hace que tu variable apunte a él. El original sigue intacto. Vale. Eso parece seguro. Si tengo nombre igual a Ana y lo cambio a Anabel, en realidad he creado un dato nuevo. No hay efectos secundarios. Exacto. El problema viene con los objetos mutables, como las listas. Pueden modificarse directamente. Y aquí está la trampa. Si tienes lista es igual a 1, 2, 3 y luego haces lista es igual a lista, no has creado una copia. Tienes dos etiquetas, lista y listaf, apuntando a la misma y única caja en la memoria. Ah, ya veo el peligro. Si ahora modifico lista B, por ejemplo, añadiéndole un 4, lista A también cambia, porque en realidad son la misma lista. Y si lista A se estuviera usando en otra parte del programa, acabaría de corromper los datos sin darme cuenta. Precisamente. Pasé 2 días de mi vida depurando un programa en el que un inventario se calculaba mal constantemente. Estaba convencida de que la fórmula matemática era incorrecta, pero el error era este. Una función estaba modificando una lista que no debía, causando estragos en una parte del código que parecía no tener ninguna relación. Entender la mutabilidad no es académico, es una habilidad de supervivencia para escribir código predecible. Mensaje recibido. Cuidado con las listas. Bien, tenemos los datos en las variables. Ahora toca el procesamiento, la receta.
Necesitamos herramientas para operar con ellos. Los operadores. Los aritméticos ya los conocemos del colegio. Suma, resta, multiplicación, división. Pero hay un par muy útiles en programación. El operador módulo, porcentaje, que te da el resto de una división. 10 por 103 es 1. Es perfecto para saber si un número es par o impar. Y la división entera, barra, que descarta los decimales. Y además de los que calculan, están los que comparan, los relacionales. Igual para ver si algo es igual, mayor que. Estos siempre devuelven un valor booleano, true o false. Y podemos combinar esas comparaciones con los operadores lógicos, AND, OR y NOT. Nos permiten construir preguntas complejas, como ¿el precio es menor de 50 euros y el cliente es VIP? Esta es la base para que un programa pueda tomar decisiones, algo que exploraremos más adelante. Perfecto. Volvamos a nuestro modelo IPO y a nuestro programa. ¿Cómo gestionamos la entrada y la salida en la práctica? Para la entrada, la función clave es input. Cuando el programa la ejecuta, se detiene y espera que el usuario escriba algo, pero tiene una particularidad que es la fuente número 1 de errores para principiantes. Déjame adivinar. Tiene que ver con los tipos de datos. Has dado en el clavo. Input siempre devuelve una cadena de texto. Siempre. Si le pides al usuario su edad y teclea 25, lo que obtienes no es el número 25, es el texto 25. Si intentas sumarle 1, el programa dará un error porque no puedes hacer operaciones matemáticas con un texto. Ah, el clásico error de principiante. Entonces es obligatorio convertir ese texto al tipo de dato correcto. Si quiero un número, tengo que pasarlo por la función int o float. Es un paso ineludible. Y para la salida, la función es print. Y aquí los documentos recomiendan la forma moderna de hacerlo, que de nuevo es un reflejo de la filosofía de Python, las f-strings. Pones una f antes de las comillas y puedes incrustar variables directamente dentro del texto usando llaves. Es increíblemente limpio y legible. Print f, el total es total final. De acuerdo. Creo que tenemos todas las piezas. La filosofía, el plano IPO, las variables, los tipos de datos y los operadores. Vamos a ensamblarlo todo. Repasemos el ejemplo completo del calculador de IVA que proponen los apuntes. Perfecto. Es la mejor forma de ver cómo todo encaja en una secuencia lógica. Empecemos con la fase de entrada. Vale, veo que el programa, secuencialmente, pide 3 cosas. Primero, el nombre del artículo, con input. Como es texto, no hace falta conversión. Segundo, el precio, que lo pide con input, pero inmediatamente lo envuelve en float, para convertirlo en un número decimal. Y tercero, la cantidad, que la convierte a int. Ya tenemos los ingredientes listos y del tipo correcto. Exacto. Ahora la fase de procesamiento. Lo primero que hace es definir tasa IVA igual a 21. Fíjate en las mayúsculas, la convención de constante. Luego calcula el subtotal. Precio unitario, cantidad. El siguiente paso depende de este resultado. Calcula el monto del IVA. Subtotal, tasa IVA. Y el último paso depende de los dos anteriores. Total final igual a subtotal plus monto IVA. Es una cascada, una secuencia perfecta. No se puede alterar el orden. Cada línea se apoya en la anterior. Y finalmente, la fase de salida. Veo que usa varias llamadas a print con f-strings para mostrar un resumen muy claro. Y fíjate en ese pequeño detalle dentro de las f-strings, ese .2f al lado de las variables de dinero, como total final .2f. Es una mini instrucción de formato que le dice a Python, muestres lo que muestres, asegúrate de que siempre tenga 2 decimales. Es un toque profesional para que los precios se vean como deben. Es un ejemplo impecable. Une todo lo que hemos hablado. La claridad de PEP8 en los nombres, el flujo IPO, la conversión de tipos en la entrada, los operadores en el procesamiento y las f-strings legibles en la salida. Cada pieza tiene su porqué. Si lo piensas, los pilares de esta introducción a Python son un reflejo de su filosofía. Primero, una sintaxis basada en el sangrado que te fuerza a ser legible. Segundo, un flujo de ejecución secuencial que sigue un patrón lógico y universal como es el de entrada, procesamiento, salida. Y tercero, un manejo disciplinado de las herramientas, variables, tipos de datos y la conversión consciente entre ellos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que dominar estos fundamentos no es solo aprender a dar órdenes a una máquina. Es aprender a estructurar un pensamiento lógico de una forma clara y mantenible.
La estructura secuencial es el primer paso, la línea recta que sigue un programa de principio a fin. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta interesante para el futuro. Hemos analizado un programa que sigue un camino único y predecible, como un tren en una vía recta, pero el mundo real es complejo. ¿Qué ocurre cuando un programa necesita tomar una bifurcación en el camino dependiendo de los datos que recibe? O cuando necesita repetir una misma acción cientos de veces sin que tengamos que escribirla una y otra vez. ¿Cómo rompemos esa línea recta para crear lógicas mucho más potentes y dinámicas?